estimada ingeniera, queridos compañeros, muy buenas tardes. Recibo un cordial saludo de parte de quienes conformamos el grupo 1, Ana Paula Fernández, Cristian Calvo y mi persona Luis Arias. Muy bien. Ahora, en este preciso momento, voy a realizar la práctica de solubilidad. Bien, como ustedes pueden observar, primeramente para realizar una práctica en el laboratorio debemos tener todas las medidas de seguridad, más aún cuando vamos a utilizar reactivos fuertes. Bien, como ustedes pueden observarme, estoy con mi mandil de laboratorio, con los guantes quirúrgicos, una mascarilla KN95 especializada para tratar estos reactivos que son muy fuertes y con las gafas para proteger nuestros ojos. Bien, habiendo dicho esto, puedo continuar con el objetivo de la práctica. Ya les había mencionado el título, que es solubilidad, así que el objetivo general de la práctica es demostrar de forma experimental la dependencia de solubilidad con la temperatura. Es decir, aquí vamos a ver cuál es la incidencia de la temperatura en la solubilidad del reactivo que nosotros tenemos para esta práctica. Los objetivos específicos: determinar el efecto de la temperatura en la solubilidad del nitrato de potasio. Bien, y con esto, después de hacer algunas repeticiones, vamos a observar una curva de solubilidad del mismo reactivo ya mencionado. Antes de proceder con los materiales, yo quiero dar a conocer algunas normas de seguridad sobre este reactivo. En primer lugar, el nitrato de potasio no solo debe tener a altas temperaturas, sino a temperatura ambiente y en sombra, para evitar así que este tenga algún tipo de reacción. También se lo debe tener alejado de la ropa, ¿sí?, y de almacenajes que tengan combustible. Bien, también debemos mantenerlo en un frasco seco, ¿sí?, en un recipiente seco donde no ingrese ningún tipo de líquido. Los materiales que vamos a utilizar en esta práctica son los siguientes. Tenemos, en primer lugar, la piseta. Obviamente, dentro de esta piseta está rellena de agua destilada. Tenemos la espátula. Esta la vamos a utilizar para poder tomar el reactivo. Tenemos el mechero, ¿sí? Tenemos el mechero para poder calentar los tubos de ensayo. Seguidamente tenemos aquí, como pueden observar, los 3 tubos de ensayo grandes y 2 pequeños. A continuación tenemos la pinza para poder tomar los tubos de ensayo. Tenemos el termómetro para poder medir la temperatura. Y aquí tenemos nuestro reactivo. El reactivo que vamos a utilizar esta tarde para esta práctica es nitrato de potasio, KNO3. Siguiendo con el experimento, procedemos con la práctica. Vamos a tomar un tubo de ensayo, ¿sí? Lo vamos a agarrar para tener más facilidad con la pinza que antes había mencionado, que nos va a ayudar mucho para este experimento. Una vez teniéndolo agarrado al tubo de ensayo con la pinza, tomamos la piseta y vamos a vertir agua en el tubo de ensayo. Yo aquí quiero ser un poco claro. Vamos a hacer este experimento con 8 mililitros de agua destilada, ¿sí? Vertimos el agua en el tubo de ensayo. Bien. Una vez puesta el agua destilada en el tubo de ensayo, procedemos a retirar la envoltura del reactivo. Tomamos la espátula y vamos a vertir nitrato de potasio en el tubo de ensayo. Un poco más. Bien. Asentamos la espátula, retiramos y en este momento procedemos a agitar. Bien, después de haber agitado, vamos a poner más nitrato. ¿Sí? Un poco más. Sentamos la espátula y procedemos a agitar nuevamente. Bien, después de haber agitado varias veces por un determinado tiempo, podemos observar que ya el nitrato se queda al fondo. El polvito se queda al fondo
Eso quiere decir que ya no se disuelve más y que la solución está saturada, al menos a esta temperatura. Bien, que estamos a temperatura ambiente, vamos a proceder a tomar la temperatura. Bien, podemos observar que la temperatura, como estamos en San Pedro de la Bendita, la temperatura promedio aquí es de 22 a 23 grados. Podemos observar que nos da 22 grados justos. A través de la bibliografía consultada podemos decir que en 4 gramos la solución se disuelve, pero al momento de agregarle un poco más la solución se va a saturar. Es por eso que hemos agregado 6 gramos más y la solución se saturó, como pudimos observar. Habiendo obtenido ya a temperatura ambiente la solución saturada, vamos a ver qué sucede cuando calentamos, cuando cambiamos de temperatura. Aquí vamos a prender el mechero. ¿Sí? Lo tenemos al mechero encendido. Y ahora vamos a poner a fuego el tubo de ensayo. Aquí vamos a ver algo muy importante, ¿sí? Prestar atención. Solo al momento de calentarlo, el nitrato de potasio se disolvió, sin agitarlo. Esa es la curiosidad de esto. Así que vamos a dejar el mechero encendido ahí y vamos a agregar más nitrato de potasio, ¿sí? Y ahora sí vamos a tener que agitar un poquito. Como podemos observar, se ha disuelto de nuevo el nitrato de potasio tras haber agitado un par de veces. Vamos a poner un poco más luego de haber disuelto nuevamente el nitrato. Un poco más. Vamos a volver a calentar ya que se perdió la temperatura que estaba del agua. Después de haberlo calentado lo suficiente, vemos que se vuelve a disolver el nitrato de potasio sin agitarlo. En ese preciso momento vamos a poner un poco más. ¿Sí? Procedemos a agitar un poquito. Muy bien, observamos y volvemos a calentar. Bien, como pudimos observar, al momento de calentar el nitrato se disolvió totalmente. Posterior a ello, agregamos 4 gramos más de nitrato, agitamos un poco y lo volvimos a calentar y la solución se disolvió. Posterior a ello, retiramos el tubo de ensayo del mechero y agregamos 6 gramos más de nitrato, agitamos un poco, volvimos a calentar y la solución se disolvió. Como para terminar, al momento de que estamos a temperatura alta, agregamos 6 gramos más de nitrato, ¿sí? Recordemos que estamos en 8 mililitros de agua. Ahí la solución va a cambiar y eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta parte, como anteriormente lo hice, hemos agregado un poco más de nitrato. Precisamente ahora vamos a dejar calentar hasta que la temperatura llegue a más o menos a unos 100 grados Celsius. Luego de eso y esperamos obviamente que se disuelva por completo el nitrato de potasio. Luego sí vamos a enfriar, a dejar enfriar a temperatura ambiente y vamos a observar lo que sucede. Vamos a observar justo en el punto máximo de que cuando el nitrato se está disolviendo solo a temperatura del mechero, a temperatura caliente. Una vez totalmente disuelto por tercera vez ya el nitrato, vamos a dejar que se enfríe, ¿sí? Está a una temperatura bastante alta, como lo habíamos mencionado, cerca de los 100 grados Celsius, ¿sí? Vamos a dejar que se enfríe y vamos a observar lo que pasa. Hemos ya disuelto el nitrato, como lo había dicho, procedemos a apagar nuestro mechero, ¿sí? Tapamos el nitrato.
esperar que se enfríen para observar la tan ansiada reacción que queremos que se dé. Vamos a observar que al momento de que se fue bajando la temperatura y se enfrió el tubo de ensayo, la solución se sobresaturó. El nitrato de potasio se fue cristalizando y se fueron formando cristales que los podemos observar, ¿sí? Vamos a observar que se formaron los cristales, se produjo esta reacción, la solución se sobresaturó y hemos cumplido la práctica. Pero una cuestión adicional también que quería informarles para que tengan conocimiento, al momento que yo depositaba el reactivo al tubo de ensayo, ustedes ven que nos dejo esta cucharita, ¿sí? Es una espátula cuchara. Entonces ustedes se preguntarán, pero si no mide, no, lo que pasa es que la mitad de esta cuchara equivale a 2 gramos, ¿sí? 2 gramos. Entonces, para que quede claro eso, ustedes se dan cuenta que al momento no sobrepasaba la mitad de la cucharilla, así que quería informarles eso y nada más. Procedemos a concluir la práctica y a limpiar nuestro sitio de trabajo, ¿sí? Limpiamos nuestro sitio de trabajo, que quede como estuvo al inicio, siempre con un trapo limpio. Es así que concluimos esta práctica. Quiero agradecerles por su atención, por el tiempo que nos brindan a nuestro grupo a través de este experimento. Y nada más, queda concluido la práctica de solubilidad. Gracias.